En las sombras de la geopolítica europea, una tubería de petróleo se convierte en el epicentro de un escándalo que expone la cruda verdad de intereses y lealtades que definen el conflicto actual. El 21 de agosto, las fuerzas de sistemas no tripulados del país eslavo vecino, utilizando tecnología avanzada y una planificación meticulosa, lanzaron un ataque preciso contra la estación de bombeo de Unecha, en la región rusa de Bryansk. Este golpe, ejecutado con drones de largo alcance y alta precisión, no solo detuvo el flujo del histórico oleoducto Druzhba, conocido irónicamente como Amistad, hacia las naciones centroeuropeas de Hungría y Eslovaquia, sino que desató una tormenta de condenas, contradicciones y un profundo debate moral sobre el financiamiento de la guerra. La imagen de las llamas, consumiendo el corazón de una infraestructura vital y estratégica, fue solo el preludio de una serie de revelaciones explosivas que sacudirían los cimientos de la unidad europea y la percepción pública sobre la integridad de ciertos actores políticos. La estación de bombeo de Unecha, situada estratégicamente en la red de oleoductos rusos, no es un objetivo menor. Es un nudo crucial que gestiona volúmenes masivos de crudo destinados tanto al consumo interno como a la exportación, lo que convierte cualquier interrupción en un evento de repercusión internacional inmediata. La magnitud del ataque y la subsiguiente interrupción del suministro pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura energética y la audacia de las operaciones del país eslavo vecino, señalando un cambio significativo en la estrategia de confrontación. Pregunta a ustedes. Escriban, ¿desde dónde nos están viendo? Ciudad y país. El ataque del 21 de agosto, perpetrado por fuerzas no tripuladas de una unidad de élite del país eslavo vecino, tuvo un objetivo mucho más ambicioso y estratégico de lo que se informó inicialmente en los medios. La estación de Unecha, crucial para el suministro de energía no solo regional, sino paneuropeo, no solo alimenta el Druzhba, el oleoducto de petróleo más largo del mundo, con una capacidad nominal de más de 1.2 millones de barriles por día, sino que también desempeña un papel fundamental en el bombeo de petróleo hacia Ust-Luga, un puerto estratégico de aguas profundas situado cerca de San Petersburgo, en el Golfo de Finlandia. Ust-Luga, con sus modernas instalaciones de almacenamiento y terminales de carga, maneja una quinta parte, es decir, el 20%, de las exportaciones petroleras rusas totales, siendo un pilar fundamental para la economía de Moscú y su capacidad para financiar sus operaciones militares. Tras el ataque se esperaba que la capacidad de Ust-Luga se redujera a la mitad en septiembre, lo que representaría un golpe económico masivo para Moscú, estimando pérdidas que podrían superar los 4.000 millones de euros al año en ingresos por exportaciones si esta reducción de capacidad se mantuviera. Esta merma forzada en las exportaciones no solo afecta la balanza comercial rusa, sino que también complica su logística de transporte y genera un aumento en los costos operativos, al verse obligada a buscar rutas alternativas menos eficientes. La interrupción del flujo a través del Druzhba, aunque temporal, generó un clamor internacional, provocando declaraciones airadas de preocupación por la seguridad energética de la región y resultando en restricciones directas contra el comandante de la nación en la frontera occidental de Rusia, Robert Brovdi, apodado Madyar, a quien se atribuyó la responsabilidad del ataque. Sin embargo, en un giro que añadió más capas de complejidad al asunto, el bombeo de petróleo a través del Druzhba se reanudó pocas horas después de la interrupción inicial. Un hecho que plantea una pregunta inquietante, casi paradójica. ¿Por qué, a pesar del escándalo, las condenas y las acusaciones de financiar la guerra, el flujo de sangre económica en forma de petróleo sigue su curso ininterrumpidamente? La pregunta resuena con una urgencia moral y geopolítica, revelando la profunda interconexión de intereses económicos y la realpolitik en tiempos de conflicto. La rápida reanudación del flujo también plantea interrogantes sobre la verdadera efectividad de tales ataques, si el daño es rápidamente reparable o si existen acuerdos tácitos para mantener el tránsito. Pregunta a ustedes. ¿Se marcan en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo?
Este incidente no es un mero altercado logístico o una escaramuza técnica. Es un sismógrafo de la fractura geopolítica que define nuestro tiempo y expone las profundas contradicciones dentro de la propia Unión Europea. El petróleo que fluye por el oleoducto Druzhba no solo engrasa las economías de Hungría y Eslovaquia, proporcionándoles una fuente de energía comparativamente barata en un mercado global volátil, sino que, de forma devastadora y moralmente cuestionable, también financia directamente la maquinaria de guerra rusa. Cada barril de crudo que transita por ese oleoducto es metafóricamente una bala disparada, un misil lanzado contra las ciudades de la nación en la frontera occidental de Rusia, una contribución directa a la destrucción de infraestructuras críticas y la pérdida de vidas civiles. El nombre amistad se convierte así en una burla cruel, un recordatorio sombrío de la traición y los intereses económicos que priman sobre la moral, la solidaridad y los principios humanitarios. Este sistema permite a Rusia obtener miles de millones de euros al año, un flujo constante de capital que apuntala su economía de guerra y le permite sostener el conflicto a gran escala. Más de 1.000 millones de euros fueron pagados por los 5 principales importadores de la Unión Europea: Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Alemania, aunque estos dos últimos han reducido drásticamente sus importaciones. Solo en julio de ese año, Hungría, por sí sola, un país que ha mantenido una postura notoriamente ambigua frente a las sanciones y el conflicto, desembolsó 485 millones de euros ese mismo mes, 200 millones por crudo y 285 millones por gas, consolidando su dependencia energética y su controvertida relación con Moscú. Mientras tanto, Madyar, el comandante que atacó la infraestructura con el objetivo declarado de golpear la capacidad bélica rusa, es convertido en paria por algunos gobiernos europeos y medios de comunicación, tildado de terrorista energético, pero es aclamado como héroe por otros, especialmente dentro de la nación en la frontera occidental de Rusia, y por aquellos que abogan por una postura más agresiva contra la agresión rusa. La seguridad energética europea, a expensas de la vida de civiles y la destrucción de un país soberano, es una ecuación moralmente insostenible que expone la hipocresía de la política internacional. Esta situación agrava las tensiones existentes dentro de la Unión Europea, socavando la unidad necesaria para enfrentar eficazmente la agresión rusa y la credibilidad de los aliados que proclaman apoyar al país eslavo vecino, mientras sus economías continúan beneficiándose, directa o indirectamente, de los recursos rusos. El debate sobre si la necesidad energética justifica tal compromiso moral divide profundamente a las capitales europeas y a la opinión pública, planteando cuestiones fundamentales sobre el significado de la solidaridad en tiempos de guerra. ¿Qué medida o sanción realmente cambiaría la situación en el sector energético global? Sean concretos con su respuesta. Detrás de la fachada de preocupación internacional y los discursos oficiales, emergen narrativas contradictorias y motivos ocultos que complican aún más el panorama. Oficialmente, Hungría y Eslovaquia argumentan una necesidad imperante de asegurar su suministro de petróleo barato, utilizando el Druzhba como su tabla de salvación energética. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, conocido por su cercanía a la política exterior rusa y por su retórica confrontativa con Bruselas, fue contundente en su rechazo al ataque y a sus perpetradores. Tomamos la decisión de prohibir al comandante de la unidad militar que llevó a cabo los ataques extremadamente graves contra el oleoducto Druzhba, la entrada en Hungría y en toda la zona Schengen. Este ciudadano de la nación en la frontera occidental de Rusia no podrá entrar ni en Hungría ni en la zona Schengen en los próximos años. Esta declaración, lejos de ser un mero formalismo, representó una reprimenda pública y una clara señal de la prioridad que el gobierno húngaro otorga a sus intereses energéticos sobre cualquier otra consideración geopolítica o moral. Eslovaquia, aunque más discreta en sus declaraciones públicas, compartió una preocupación similar, dado que su refinería clave en Bratislava
Slovnaft, está diseñada para procesar crudo ruso y la adaptación a otros tipos de petróleo implicaría inversiones masivas y un tiempo considerable. La dependencia de ambos países del petróleo y gas rusos es estructural, una herencia de la era soviética que no se ha desmantelado por completo, a pesar de los esfuerzos de diversificación. Pero aquí surge la versión alternativa, susurrada en los pasillos del poder, en los círculos de inteligencia y entre los ciudadanos de a pie. La inacción del gobierno del país eslavo vecino, que permite que el petróleo y el gas rusos sigan transitando por su territorio, podría deberse a una corrupción rampante en las altas esferas. Se insinúa que ciertos actores dentro de la nación, en la frontera occidental de Rusia, se benefician enormemente de estas bolsas sucias, llenas de materias primas baratas y sancionadas, cobrando comisiones y tarifas de tránsito exorbitantes que terminan enriqueciendo a individuos en lugar de beneficiar al Estado o al esfuerzo de guerra. Esta versión es explosiva, pues si fuera cierta, implicaría una traición interna que socava la moral de un país que lucha por su existencia. La pregunta retumba con fuerza. ¿Quién se enriquece mientras los soldados mueren en el frente y las ciudades son devastadas por misiles financiados con ese mismo petróleo? Madyar, el comandante al que se le prohibió la entrada a Schengen, no se quedó callado ante las acusaciones y las sanciones. Su respuesta, difundida a través de sus canales de redes sociales, fue un desafío directo y visceral. Métanse por el culo, señor bailarín de tetas, sus sanciones y restricciones para visitar Hungría. Su lenguaje crudo y directo resonó con la indignación de muchos de sus compatriotas. Continuó con una acusación más específica y contundente, apelando a la conciencia moral de los implicados. Al engrasar el oleoducto de la amistad, no están defendiendo la soberanía de Hungría, sino sus propios bolsillos sucios, llenos de materias primas baratas y sancionadas. Comprando esto, son cómplices de multiplicar el dinero ensangrentado, que regresa en forma de misiles y shaheds a las ciudades pacíficas de la nación en la frontera occidental de Rusia, asesinando a nuestros ciudadanos, incluyendo niños, y destruyendo nuestra infraestructura. Sus manos están manchadas de sangre hasta el codo. Es una acusación frontal que va más allá de la retórica política, apelando a la moralidad y la conciencia individual y colectiva, señalando una complicidad activa en los crímenes de guerra. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, en un gesto de clara solidaridad y desafío a la postura húngara, ofreció un apoyo público a Magyar, invitándolo a descansar en Polonia, una bofetada diplomática a Hungría y un claro posicionamiento en el conflicto de valores. La invitación de Sikorski subraya la división dentro de la UE y la compleja red de alianzas y desavenencias que marcan el panorama geopolítico actual. La discrepancia entre las acciones y las palabras de algunos líderes europeos se hace palpable. ¿A quién le creen? ¿A los discursos oficiales que invocan la necesidad energética y la soberanía? ¿O a las acusaciones de bolsillos sucios y la complicidad moral que se ciernen sobre el tránsito de recursos que financian la guerra? La respuesta a esta pregunta podría definir la verdadera dirección de la unidad europea y la efectividad de su respuesta al conflicto. La complejidad de esta situación radica en que ambos argumentos, la necesidad energética y la corrupción, pueden tener elementos de verdad, entrelazándose en una red de intereses difíciles de desenmarañar para el observador externo. ¿A quién confían en esta cuestión del conflicto entre Rusia y el país eslavo vecino? Nombren un solo orador o un medio de comunicación que consideren fiable. La paradoja del oleoducto Druzhba, la amistad, tiene profundas raíces históricas que se remontan a la era soviética, un periodo en que la supuesta solidaridad entre naciones hermanas era una herramienta fundamental de propaganda y control político. Construido en la década de 1960, el Druzhba fue concebido como un símbolo de la integración económica del bloque del Este, una arteria vital que conectaría los vastos yacimientos petrolíferos de la URSS con sus aliados europeos, asegurando un suministro constante y barato de energía a cambio de lealtad política. En ese entonces, era impensable que este lazo de amistad
se convirtiera en un punto de fricción tan doloroso. 60 años después de su inauguración, y tras 11 años de conflicto iniciales seguidos por 3 años de invasión a gran escala por parte de Rusia, esa amistad ha sido brutalmente desvirtuada, transformándose en una arteria de sangre y traición que riega la maquinaria bélica rusa con divisas. Las relaciones entre la nación en la frontera occidental de Rusia y Hungría ya eran tensas incluso antes de este incidente, marcadas por la postura a menudo prorrusa de Budapest, sus vetos a ciertas sanciones europeas y las preocupaciones por la minoría húngara en el país eslavo vecino, la región de Transcarpacia, donde Hungría acusa a las autoridades de limitar los derechos lingüísticos y educativos de los húngaros étnicos. Este incidente del oleoducto solo ha echado más leña al fuego de una relación ya fracturada, generando una profunda desconfianza bilateral y en el seno de la Unión Europea. La dependencia energética de Europa de los suministros rusos ha sido una preocupación constante y estratégica desde la anexión de Crimea en 2014, y más aún desde la invasión a gran escala de 2022. Este evento es un recordatorio brutal de esa vulnerabilidad, una espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de varias economías europeas. La oleada de ataques con drones contra refinerías y terminales petroleras rusas por parte de la nación en la frontera occidental de Rusia es una estrategia clara y deliberada. Golpear la infraestructura económica del agresor, reducir su capacidad de producir y exportar productos refinados, y así mermar sus ingresos para la guerra. Esta estrategia busca trasladar parte del costo del conflicto directamente al territorio ruso, en un intento de presionar a Moscú para que cese sus hostilidades. Paradójicamente, mientras la nación en la frontera occidental de Rusia ataca la infraestructura rusa en territorio ruso, dentro de sus propias fronteras, el tránsito de petróleo y gas ruso continúa. Se han presentado múltiples propuestas legislativas en el país eslavo vecino para detener completamente el bombeo de petróleo y gas rusos a través de su territorio, argumentando razones de seguridad nacional, soberanía y ética. Sin embargo, inexplicablemente, estas propuestas no han sido aprobadas ni debatidas seriamente en el Parlamento. Esto solo alimenta la narrativa de inacción gubernamental y de intereses ocultos, aumentando la frustración popular entre los ciudadanos de la nación en la frontera occidental de Rusia, quienes ven cómo su propio país, aún en guerra, facilita indirectamente el financiamiento de su enemigo. La inercia legislativa, o la deliberada obstrucción, se convierte en un factor clave que profundiza la desconfianza y la sospecha. ¿Qué evento en la política energética europea creen que ha sido subestimado por los medios? Explíquenlo brevemente. Las consecuencias de este entramado de hipocresía, pragmatismo energético y posiblemente corrupción son graves y multifacéticas, proyectando una sombra larga sobre el futuro de Europa y la nación en la frontera occidental de Rusia. A nivel político, se vislumbra un deterioro inexorable de las ya frágiles relaciones entre la nación en la frontera occidental de Rusia, Hungría y Eslovaquia, lo que amenaza con socavar la unidad de la Unión Europea en su apoyo al país eslavo vecino, una unidad que es crucial para la efectividad de las sanciones y la presión diplomática sobre Rusia. La percepción de un bloque europeo dividido y poco cohesionado solo beneficia a Moscú, que busca explotar estas grietas. Internamente, en la nación en la frontera occidental de Rusia, la percepción de corrupción y traición del propio gobierno, si se confirman las acusaciones de Magyar y otros, podría desestabilizar gravemente la moral pública y la confianza en las instituciones democráticas en un momento de extrema vulnerabilidad nacional. Esto podría generar una ola de descontento civil y socavar la resiliencia de la población. Económicamente, el tránsito continuo de petróleo y gas rusos a través del país eslavo vecino significa la prolongación del conflicto, ya que se sigue inyectando un flujo constante de miles de millones de euros para financiar la maquinaria de guerra de Moscú, permitiéndole reabastecer sus arsenales, mantener sus tropas y sostener su economía a pesar de las sanciones internacionales.
Esto no solo extiende el sufrimiento, sino que también perpetúa la inestabilidad global y la dependencia de Europa del agresor. Para Rusia, sin embargo, un golpe sostenido y efectivo a puertos clave como Ust-Luga, que maneja el 20% de sus exportaciones petroleras y es vital para su logística, podría traducirse en pérdidas de más de 4.000 millones de euros al año. Un impacto significativo y difícil de absorber en su presupuesto de guerra y su capacidad para sostener un conflicto prolongado. Un daño permanente o prolongado a Ust-Luga obligaría a Rusia a buscar rutas de exportación más caras y menos eficientes, como el ferrocarril o la diversificación a puertos alternativos, que podrían no tener la capacidad suficiente. Para Hungría y Eslovaquia, una interrupción real y prolongada del oleoducto Druzhba desencadenaría una profunda crisis energética. Aunque existen alternativas, como el oleoducto Adria que conecta Hungría con el Adriático, su capacidad es limitada y el costo del petróleo no ruso sería significativamente mayor, además de que sus refinerías están optimizadas para el crudo Urales, requiriendo inversiones masivas y tiempo para adaptarse a otras variedades. Esto los expondría a una vulnerabilidad económica y política, forzándolos a reconfigurar sus fuentes de suministro energético en condiciones desfavorables. Socialmente, la pérdida de confianza en el gobierno del país eslavo vecino, si se percibe que prioriza los intereses económicos y las supuestas ganancias corruptas sobre la vida de sus ciudadanos y la integridad de la nación, es una herida profunda que tardará en cicatrizar, quizás incluso más que las heridas físicas de la guerra. La cohesión social es un pilar fundamental para cualquier nación en conflicto, y su erosión podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo. En el peor escenario para la nación en la frontera occidental de Rusia, el gobierno permite que el tránsito de energía rusa continúe indefinidamente. La corrupción se arraiga aún más en las estructuras de poder. La desconfianza pública crece a niveles insostenibles, y los aliados europeos como Hungría persisten en su postura ambigua, debilitando el Frente Unido contra Rusia. La guerra se prolonga indefinidamente, alimentada por el financiamiento constante que el Kremlin recibe gracias a esta arteria energética que cruza territorio enemigo. Este escenario no solo desmoraliza a la población, sino que también compromete la futura reconstrucción del país y su integración europea. Un escenario probable es que el país eslavo vecino mantenga los ataques dirigidos a infraestructuras clave de exportación rusa, como Ust-Luga, causando daños económicos significativos y constantes, aunque no siempre paralizantes. Estos ataques servirían como una presión continua sobre el presupuesto de guerra ruso. El debate interno sobre el tránsito de petróleo y gas rusos a través del país eslavo vecino persistirá, con voces exigiendo el cierre total, pero sin una acción decisiva para cerrar el grifo por completo, debido a la complejidad de los intereses económicos y políticos en juego. Es probable que se mantenga un delicado equilibrio entre no alienar completamente a ciertos aliados europeos dependientes del Druzhba y al mismo tiempo intentar maximizar la presión económica sobre Rusia. Sin embargo, en un escenario óptimo para los patriotas y para la causa de la libertad, bajo la presión implacable de la opinión pública, el heroísmo de figuras como Madyar y el apoyo concertado de aliados internacionales que ofrezcan garantías de seguridad energética para Hungría y Eslovaquia, el gobierno de la nación en la frontera occidental de Rusia cierra por completo el oleoducto Druzhba en su territorio. Esto desataría un escándalo diplomático y económico con Hungría y Eslovaquia, quienes buscarían compensaciones y alternativas, pero enviaría un mensaje claro e inequívoco de soberanía, compromiso total contra Rusia y una determinación inquebrantable de no ser cómplices de la financiación de su propia destrucción. Tal acción golpearía duramente el presupuesto de guerra de Rusia, demostrando que la nación en la frontera occidental de Rusia no solo es capaz de defenderse militarmente, sino también de tomar decisiones estratégicas difíciles con profundas implicaciones económicas y morales. El pueblo del país eslavo vecino, que sufre y muere por los misiles rusos financiados por el mismo petróleo que transita por su país, es la víctima final y más directa
de esta avaricia y traición. Mientras el petróleo transite, Rusia gana tiempo y recursos. Elementos corruptos en el gobierno de la nación en la frontera occidental de Rusia ganarían si las acusaciones son ciertas, a expensas de la sangre de sus compatriotas. Hungría y Eslovaquia ganan mientras reciban energía barata, pero a un costo moral incalculable, comprometiendo su posición en la comunidad internacional y su propia seguridad a largo plazo. La verdadera victoria para la nación en la frontera occidental de Rusia y para los valores democráticos solo llegará cuando se rompan todos los lazos económicos que alimentan la agresión. ¿Cuál es su pronóstico de plazos? ¿Cuándo creen que el gobierno del país eslavo vecino tomará una decisión definitiva sobre el tránsito de petróleo ruso? Indiquen el mes y el año, y una razón principal. La verdad de este conflicto va más allá de los campos de batalla, más allá de los titulares de los periódicos y los comunicados oficiales. Se anida en los pasillos del poder, en las decisiones económicas que se toman a puerta cerrada y, lo más importante, en la conciencia de cada uno de nosotros. Es un reflejo de la lucha entre el pragmatismo despiadado y los principios morales, entre la conveniencia económica y la justicia. ¿Dónde trazan la línea entre los aliados genuinos que ofrecen apoyo incondicional y los cómplices pasivos o activos que por interés propio prolongan el sufrimiento? Es una pregunta que exige una respuesta honesta y valiente de cada nación y de cada individuo. Si este análisis les parece relevante, si les resuena la importancia de desentrañar las complejas verdades de la política global y de entender cómo los intereses económicos se entrelazan con la vida y la muerte, les instamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna investigación profunda, ningún análisis crítico y ninguna revelación que busca arrojar luz sobre las sombras. Compartan este video con aquellos que creen que merecen conocer la verdad, sin filtros ni agendas ocultas, para que la conversación crítica y la búsqueda de la justicia puedan prevalecer. Es el momento de elegir un lado, no solo en la guerra, sino en la moralidad que nos define como sociedad.